Una obediencia a medias es igual a una desobediencia. Es una lección que he podido aprender de una historia acerca del rey Saúl que se encuentra en el primer libro de Samuel en el capítulo 15. Hoy vamos a hablar un poquito de eso en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero compartir con ustedes en esta ocasión una historia que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. En el versículo 1 vemos que hay una conversación entre el profeta Samuel y Saúl, el rey Saúl. Dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Vemos aquí que Samuel le dice claramente al rey Saúl, el Señor me envió a darte un mensaje, así que pon atención, le dice Samuel. Desde aquí ya podemos sacar la primera lección sobre la importancia de poner atención a las instrucciones que Dios nos da. En nuestro tiempo nosotros podemos conocer las instrucciones de Dios a través del estudio de la palabra de Dios, a través del estudio de la Biblia, pero es muy importante, como dice el profeta Samuel, poner atención. Luego Samuel le explica a Saúl cuál fue el mandamiento de Dios. En los versículos 2 y 3 de 1 de Samuel 15 le dice, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no le dejaron pasar cuando salían de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnas. Vemos que aquí Dios le da un mandamiento muy claro a Saúl. El texto nos dice que Dios de alguna manera decidió juzgar y castigar la maldad de los amalecitas, y para eso iba a usar al rey Saúl y a todo el ejército de Israel para destruir al pueblo de los amalecitas. Vemos que es un mandamiento muy claro. Dios le dice que tiene que destruir absolutamente todo, que no deje con vida a nadie, ni siquiera el ganado ni las pertenencias, que destruya todo lo que tiene que ver con el pueblo de los amalecitas. Ahora, sabemos que este mandamiento muchas veces nos suena como muy duro, lo que le pidió Dios hacer a Saúl. Sin embargo, tenemos que siempre tener en cuenta que así como Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, de gracia y misericordia, también es un Dios de justicia, y Dios tiene todo el derecho de juzgar y ejercer algún castigo sobre el ser humano en base obviamente a la maldad del ser humano, como en este caso lo hizo con los amalecitas. Tal vez en un próximo video profundicemos más un poco este tema. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es el hecho de que Dios le dejó a Saúl muy claro cuál era su voluntad. Luego, Saúl va a la guerra, obedece el mandamiento de Dios hasta ahí, pero en los versículos del 7 al 9 dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron los mejores ovejas, vacas y los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Vemos que Saúl fue con las intenciones de obedecer el mandamiento de Dios, pero al vencer resulta que Saúl deja con vida al rey de los amalecitas. Aquí ya vemos tal vez algo de, qué sé yo, orgullo en Saúl, porque el hecho de haber dejado con vida al rey en los pueblos, en las culturas antiguas, era a veces como para tenerlo prisionero y tenerlo como un trofeo de guerra, o tal vez para después pedir rescate como por él, qué sé yo, pero vemos que ya
Saúl empezó a actuar un poco por orgullo tal vez, y digo esto porque también en el versículo 12 se nos dice que Saúl se erigió un monumento a sí mismo después de esta batalla. Pero también aparte del orgullo, puede ser que actuó un poco de interés también en Saúl y en todos los soldados, porque también dejaron con vida a lo mejor del ganado, no quisieron destruir todo, dejaron con vida a lo mejor del ganado y tal vez muchas otras cosas que se quedaron para ellos. Desde aquí nosotros ya podemos ver este principio de que Saúl obedeció, pero obedeció a medias. No obedeció los detalles del mandamiento de Dios. Y lo importante que tenemos que aprender de esta historia es que los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, es algo que nosotros tenemos que obedecer por completo. No hay cosas más grandes o cosas más pequeñas. A veces pensamos que hay pecaditos que son pequeños y que no afectan nuestra vida espiritual. Pero no, la obediencia a Dios debe ser integral. Tal vez yo pienso que Saúl pensó que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Tal vez dijo, en general, yo ya hice la voluntad de Dios. En general, ya destruí al ejército de los amalecitas, pero descuidó cosas particulares. Qué sé yo, tal vez nosotros también en nuestra vida cristiana muchas veces pensamos que en general estamos haciendo la voluntad de Dios. En general tal vez estamos yendo siempre a la iglesia. En general estamos sirviendo en la iglesia, en algún ministerio. Pero tal vez a veces nos olvidamos de pequeños detalles, de ciertas mentiras que a veces podemos decir que no tienen importancia. A veces no le damos importancia a algún resentimiento, algún rencor que hay en nuestro corazón, tal vez a cosas que pensamos que son pequeñas y nos conformamos con ser cristianos en general y nos descuidamos de los pequeños detalles. Pero no podemos ser cristianos solo en general, tenemos que ser cristianos también en lo particular. Ahora, ¿qué podría pasar por la mente de Saúl en ese momento? Tal vez Saúl se puso un poco a razonar con el mandamiento de Dios. Tal vez a Saúl le pareció ilógico lo que Dios le estaba pidiendo. Tal vez Saúl dijo, pero ¿por qué no voy a poder después pedir un rescate por el rey? ¿Por qué no voy a poder usar todo el ganado que tienen esta gente? Tal vez Saúl razonó con el mandamiento, le pareció ilógico y decidió hacer lo que a él le parecía mejor. A veces eso también pasa en nuestra vida. Muchas veces razonamos con los mandamientos de Dios en la Biblia y a la final terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece mejor. Pero ese es un problema. Tenemos que aprender a confiar que es la voluntad de Dios la que es perfecta, no nuestra voluntad, no nuestros pensamientos. Ahora, nosotros podemos ver con esta historia que esta desobediencia de Saúl de alguna forma entristeció el corazón de Dios. En los versículos 10 y 11 dice, la palabra del Señor vino a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Vemos que Dios no justificó a Saúl por haber hecho su voluntad en general, más bien a Dios le pareció una desobediencia, y cuando el texto dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, no quiere decir que Dios cambió de opinión. Dios obviamente ya sabía lo que iba a pasar, pero lo que sí quiere decir esta expresión es que a Dios le dolió en su corazón la desobediencia de Saúl. Y también podemos ver que la desobediencia de Saúl entristeció incluso a Samuel. Samuel en este momento dice que se alteró tanto que pasó toda la noche clamando al Señor. Incluso Samuel es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando alguien falla, ¿sí? En lugar de alegrarnos, en lugar de criticar, lo que debemos hacer es interceder por la otra persona y orar como lo hizo Samuel en este caso. Y algo muy importante es que Samuel le dice a Saúl, cuando ya le confronta y le muestra su pecado y Saúl trata de justificarse, en el versículo 22 le dice Samuel, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más
que la grasa de carneros. Esto es interesante porque Saúl quiso justificarse delante de Samuel y le dijo que él quería usar el ganado para ofrecer sacrificios al Señor. O sea, supuestamente las intenciones de Saúl eran buenas, quería ofrecer sacrificios. Pero Samuel le dice a Saúl, ¿pero qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y eso también tenemos que tener siempre muy presente en nuestra vida, que para Dios el sacrificio más grande es la obediencia. Porque para Saúl era más fácil ofrecer un carnero en sacrificio que disponer su corazón para obedecer a Dios. Siempre es más fácil hacer rituales externos, es más fácil que disponer nuestro corazón para obedecer a Dios. Es más fácil ir a la iglesia, cantar y levantar las manos que disponer nuestro corazón para vivir en santidad, en pureza, en amor. Es más fácil. Pero entonces lo que a Dios más le interesa y lo que a Dios le agrada es cómo esté nuestro corazón. El obedecer a Dios aún en los pequeños detalles. Ahora, yo sé que de alguna forma en la vida cristiana todos estamos fallando en algunos detalles. Pero lo interesante y lo que puede marcar la diferencia con el ejemplo de Saúl es que nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, reconocer y pedir perdón a Dios, y Él en su gracia y su misericordia nos perdonará, porque así es Dios. Sin embargo, en esta historia, cuando Samuel confronta a Saúl, Saúl trata de justificarse. En el versículo 24 dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones, pero los soldados me intimidaron y les hice caso. Saúl no asume la responsabilidad, sigue echándole la culpa a otras personas. Después en el versículo 30 y 31 también dice, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Vemos que Saúl reconoce su pecado, pero lo que a él más le interesaba era su posición como rey. Le dice a Samuel, sí he pecado, pero por favor sígueme reconociendo como rey ante los ancianos del pueblo. Es decir, no era un arrepentimiento verdadero porque estuvo más preocupado por su posición como rey. Pero la única forma en que nosotros podemos encontrar el perdón de Dios, encontrar la gracia de Dios, es reconociendo en verdad que hemos fallado y poniendo nuestra vida y nuestras circunstancias y las consecuencias de nuestro pecado aún en las manos del Señor. Dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Esa es la lección que he podido sacar de esta historia, que es algo que nos confronta, pienso yo, mucho. A mí personalmente me confronta porque siempre hay pequeños detalles que están ahí en donde todavía no hemos dejado nuestra voluntad, nuestro corazón completamente a la obediencia a Dios. Entonces, que sea Dios quien nos ayude y nos dé de su espíritu para poder ser cristianos tanto en lo general como también en lo particular, en los pequeños detalles. Muchas gracias por mirar este video. Recuerden que siempre pueden dejarme sus comentarios si es que hay alguna duda, inquietud, sugerencias sobre más temas que quieren seguir tratando en estos videos. Me gusta a mí leer sus comentarios y estar respondiendo a la medida de lo posible. Recuerden buscarme en las redes sociales, mi página del Facebook como Cibersaulo. Estoy también usando mucho lo que es el Twitter también y Instagram. Hay contenido que estoy compartiendo todo el tiempo también para edificación de la vida cristiana. Mi blog personal que es cibersaulo.net. Y sobre todo no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de estos videos. Solo denle clic donde dice suscribirse. También clic en la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando hay un video nuevo. Siempre estoy agradecido por todo el apoyo a este canal. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.